que estamos en Punta Gallinas, el punto más al norte de Colombia y Sudamérica. Y desde aquí les doy la bienvenida a la Guajira colombiana. Mi recorrido empieza en el muelle de Riohacha, una construcción que se adentra a 1200 metros hacia el mar y que junto con el viento nos invitan a disfrutar de estas tierras fantásticas. Riohacha es la capital de La Guajira y es la cuna de la etnia indígena más numerosa de Colombia, los Wayuu. Esta ciudad multicultural te recibe con la calidez tradicional del pueblo costeño y con el colorido de su arquitectura y sus artesanías. Y el día de hoy comienza aquí en la calle 15 con carrera quinta. Aquí tú puedes encontrar todo tipo de transporte que te va a poder llevar desde Riohacha hasta Uribia. Si en ese momento del viaje ustedes no tienen definido cuál es el tour que van a hacer, aquí muy posiblemente lo van a encontrar porque te van a ofertar toda clase de tours. Y el recorrido desde Riohacha acá a Uribia dura más o menos hora y media, cuesta 20.000 pesos por persona. Paramos acá en un punto donde se puede comprar agua si es necesario para que, digamos, no haga falta nada en el viaje allá, en el Cabo de la Vela y en Punta Gallinas. Bueno, y llegamos a la ranchería Salaima. La verdad es que quiero mostrarles cómo es porque desde que llegué me gustó muchísimo. Ahí tenemos las hamacas, la verdad me parece que están bastante cómodas. Yo siento que la experiencia va a ser bastante bonita. Acá tenemos como un comedor gigante y las personas la verdad son bastante atentas. Y justo enfrente de la ranchería donde me estoy quedando, camino que unos 10 metros y llego a esta maravillosa playa súper azul. Y pues la idea es, antes de almorzar, pasar un ratito acá, me voy a bañar, a disfrutar de este lugar. Y ya ahorita vamos a partir a hacer el recorrido por el Cabo de la Vela. Y se llegó la hora de almorzar y la verdad acá hay dos opciones súper buenas, que es pescado que puede ser frito o sudado o chivito. Y la verdad yo pedí chivo porque tenía muchas ganas de probarlo, a ver qué tal es el sazón aquí. Dicen que se demora alrededor de 15 minutos subiendo, así que vamos a subir porque me imagino que allá la vista va a ser increíble. Y sí, tenía razón, es alucinante. El mar se divide en dos colores y desde allí el viento sopla con tanta fuerza que parece que te hará volar hacia el desierto. Y es entonces cuando comprendes por qué esta montaña es tan sagrada para los Wayuu y por qué, según sus creencias, al morir sus almas descansarán aquí. Y si quieres deleitarte con las aguas del mar, la playa Dorada te espera para que te sumerjas en sus olas. También puedes ir a Playa Arcoíris a ver el fuerte oleaje, y aunque no te puedes meter allí, podrás maravillarte con las estelas de colores y hacer un monolito pidiéndole deseos. Puedes ir a ver el atardecer a varias partes. Está el faro, la playa de Ojo de Agua o la Piedra de la Tortuga. Esa que está allá es la Piedra de la Tortuga. Desde allí vamos a ver el atardecer. Este plan también es posible hacerlo en el faro. Lo que pasa es que allá es mucho más masivo. Y si se dan cuenta, allá está prácticamente solo. Y me recomendaron que era el mejor sitio para ver el atardecer. El crepúsculo se despide con adioses de oro. Se marcha despacio, al son de las aves y su canto sonoro. Oh crepúsculo guajiro, mis ojos se embelezan cuando te miro, y tus playas resplandecen a la luz del sol poniente. Si deciden quedarse en hamaca, en esta ocasión no hay necesidad de traer cobija porque estas hamacas tienen unos laterales bastante amplios y pues prácticamente te cubres y quedas bastante arropadito. Esta hamaca es muy cómoda. Y son aproximadamente las 5 de la mañana, nos levantamos bien temprano, tipo 4:30, porque hoy el destino es Punta Gallinas, entonces como está un poco retirado, necesitamos arrancar bien temprano. Conocer el Alto Guajira es contemplar un desierto cambiante, un poema de arenas y vida que emerge,
pero es también encontrarse con una realidad de contrastes, donde la belleza se ve opacada por la necesidad del pueblo aguayú. Es ver cómo niños, hombres y mujeres se alojan bajo los rayos del sol, expectantes por la ayuda que los turistas puedan traer. Es una realidad que solo te toca cuando la ves allí. Llevamos un poco más de una hora de camino, paramos en un punto que se llama Bahía Portete. Este punto es súper clave porque los turistas paran a desayunar una rica arepa de pescado. Está muy buena, de hecho, pueden tomar tinto, a estirar las piernas porque pues el trayecto se puede hacer un poco largo. A partir de aquí nos dice nuestro guía que hay que ir en caravana. Nosotros veníamos solitos, pero acá nos reunimos varias camionetas y vamos a arrancar. El paisaje pues es un desierto infinito, pero realmente es muy bello, va cambiando conforme tú vas pasando. Todo el camino ha sido así, pero la verdad que los paisajes que brinda La Guajira son inigualables. Y después de 4 horas y media desde el Cabo de la Vela llegamos a Punta Gallinas, el punto más al norte de Colombia. Un impresionante lugar natural de mesetas, dunas y acantilados rocosos que abrazan a la bahía Hondita. Un gran paraíso que parece un oasis en el desierto, lleno de verdes manglares rodeándose de aguas color esmeralda. Y mi transitar por el Alto Guajira me trae hasta acá. Este es el punto donde encontramos las dunas de Taroa, que son unas montañas inmensas de arena que se funden con la playa, el sol, el mar y el viento. Por fortuna, estas tierras y playas aún se mantienen vírgenes, así que al visitarlas tendrás el privilegio de llegar a donde pocos van y ser de las pocas personas que verán con sus propios ojos la majestuosidad de este desierto. Nos hospedamos justo enfrente de las dunas, donde disfrutamos de buggies entusiastas de las noches en el desierto y donde al calor de una fogata disfrutamos del cielo nocturno. Acá en Punta Gallinas hace un poco más de frío que en el Cabo de la Vela, pero igual te prestan una cobijita. Pero ya si son muy friolentos les recomiendo traerse un suétercito, un busito para evitar que les dé frío. Y lo otro es que los gallos comienzan a cantar muy temprano, como desde las 4 de la mañana. Entonces si eso les molesta, traigan unos tapaoídos y pasarán una maravillosa noche porque, repito, estas hamacas son bastante cómodas. Y ya llevamos 3 horas de camino de regreso a Río Hacha, pero antes paramos en Manaure, que es un municipio reconocido por tener las salinas más importantes de Colombia. Les voy a recomendar a un señor que ha sido súper amable con nosotros. Él fue el que nos hizo el recorrido por el Alto Guajira y es Don Miqueli. Don Miqueli, ¿cuánto tiempo trabajando dando tours a la gente? Bueno, ya tengo aproximadamente 26 años dándole tours hacia el Cabo de la Vela y Alta Guajira, Manaure, Mayapo y Río Hacha. Y los datos se los da mi compañero. Ahí les voy a dejar el número de teléfono, invitar a la gente a que venga a La Guajira. Yo los invito a todos a que lleguen a La Guajira, cordial saludos para todos y bueno, visitar Manaure, Cabo de la Vela y la Alta Guajira. Hablando un poco de los costos, todo ese tour por el Alto Guajira me costó 350.000 pesos. Incluían el hospedaje, pero no incluían la alimentación. Pero los almuerzos se consiguen en 25.000 pesos por persona. Y desde esta estatua llamada Identidad me despido de mi Guajira Bella, no sin antes recomendarles venir a hacer turismo por estas tierras, porque es la forma de apoyar a toda esta gente bella y maravillosa que vive en esta tierra llena de desiertos, de rancherías y de aventuras sin fin. Nos vemos en un próximo video.